Ahora sí se viene lo interesante. Como todos sabemos, el mundo o la materia que nos rodea se encuentra en tres estados principales: estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. La materia puede transformarse de un estado a otro o pasar de un estado a otro, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, etc. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo. Puede hacerlo. Está diseñado para eso. La materia fue creada para eso. A altas temperaturas existen otros estados de la materia que la física que nosotros manejamos no puede estudiar. Se requiere una física más avanzada. Sí, con la mecánica cuántica se puede estudiar, pero nos quedamos en el nivel más sencillo, que es este dibujito que desde pequeño lo hemos sabido. De sólido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido y así sucesivamente. Condensación, solidificación, sublimación, deposición, evaporación y fusión. Todo esto se llaman cambios de estado, de un estado a otro. Ahora sí, vamos a ver cómo lograr esto, cómo calcular cuánta energía se necesita para pasar de un estado a otro. Ya sea cuánta energía debe absorber un cuerpo o cuánta energía debe liberar un cuerpo. Cuando yo bajo la temperatura es que libero energía. Cuando yo subo la temperatura es que yo la gano. Y para ello vamos a recordar ciertas cositas que sí necesito que ustedes recuerden. Sí necesito que ustedes tengan bien presente. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? No, creo que no me va a servir. Bueno, está bien, no me voy a estresar. Vamos a anotarlos. Nosotros en este curso vamos a trabajar con cuatro sustancias. El año pasado trabajé solo con una, en este año voy a trabajar con esa misma que es la principal y con tres más, de vez en cuando, muy de vez en cuando. Así que vamos a conocer las cuatro y estos son valores que deben acordarse. La primera y nuestra sustancia principal con la que vamos a trabajar es el agua. El agua es una molécula polar conformada por un átomo de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ya lo conocemos. El agua se funde, es decir, pasa de estado sólido a estado líquido. ¿A qué temperatura? Temperatura de fusión. ¿A qué temperatura el agua empieza a derretirse? Estando de estado sólido a estado líquido. Ya lo hemos trabajado. O reformulo la pregunta: ¿a qué temperatura empieza a congelarse el agua? Es lo mismo, solo lo veo de dos lados. Esteban, está incompleta esa respuesta. Falta añadirle algo. Madeline. Exactamente. 0 grados Celsius. Porque ya hemos visto que existen el 0 Kelvin y el 0 Fahrenheit. Entonces, esto venía asociado con lo que yo les enseñé, que es el calor latente de fusión. Es decir, cuánta energía me cuesta o le cuesta al agua empezar a solidificarse o empezar a derretirse. ¿Cuánta energía necesita? El valor es el siguiente, valor a aprenderse: 80 calorías sobre gramos. Ese es el coste, el precio que el agua debe pagar, ya sea liberar
o adquirir para empezar a solidificarse, hacerse hielo, o para empezar a derretirse. Una de las dos. Muy bien. Y en el caso de la vaporización o de sí, vaporización o el punto de ebullición del agua, ¿cuál es? ¿O a qué temperatura hierve el agua? Romina. No te escuché, Romina. Correcto. A los 100 grados Celsius el agua empieza de estado líquido a evaporarse, a hacerse gas. Y esto también tiene el calor latente de vaporización. El coste, el precio que debe adquirir el agua para empezar a evaporarse es de unos 540 calorías sobre gramos. Entonces, esto es el dato del agua. Se fusiona a los 0 grados, se evapora a los 100 y estas son sus respectivas calor o cuánta energía necesita. 80 calorías por cada gramo, 500 calorías por cada gramo. Vamos a la siguiente, el alcohol etílico. Alcohol etílico, el que se utiliza para desinfectar o para beber, dependiendo del caso. A ver, dígame. Random la pregunta, pero número 1, los protocolos de viajes espaciales prohíben que una mujer en ese estado pueda ir debido al riesgo. Y número 2, en caso de que lo haya, tendrá que dar a luz, pero sí hay muchas complicaciones por el tema de la gravedad, porque en el espacio hay menos gravedad y tal vez sea hasta más fácil dar a luz, obviamente natural. En cesárea es imposible, no se puede, porque está flotando. Nunca se ha hecho, pero bueno, si existe en una nave espacial que pudiese contrarrestar la gravedad, cosa que no es tan fácil, el parto sería normal. Sería muy parecido a dar a luz en un tren o en un avión. Sería muy parecido. Muy parecido. Ya. Adquiriría la nacionalidad de la madre o del padre. Técnicamente no sería terrícola porque no nació en la tierra, pero sería la nacionalidad del papá o de la mamá. Es parecido a lo que pasa con los bebés que nacen en aguas internacionales. Aguas que no le pertenecen a ningún país, adquieren la ciudadanía del papá o de la mamá o del primer país al que lleguen después. Esas son las opciones. Muy bien, después de ese paréntesis un poco random pero interesante, vamos a hablar acerca del alcohol. Alcohol etílico, el alcohol que se utiliza para las heridas, para desinfectar cosas o para tomar. No es para tomar, es el alcohol de toda la vida. No, el alcohol etílico de limpieza. Este alcohol se empieza a condensar, su temperatura de fusión es de menos 114 grados Celsius. Como les dije, ¿sabes? Ustedes es casi imposible que vean cubitos de alcohol. No se puede. Físicamente requeriría extremadamente mucha energía. Un congelador, hablamos de un congelador industrial, un congelador muy pero muy científico avanzado para llegar a estas temperaturas. Y el coste para fusionarse en energía es de 25 calorías gramos. Es muy poco, sí, por esto mismo, porque se requiere muchísima temperatura. 25 calorías gramos, otro valor a aprenderlos. Y en el caso del
la fusión es de 78 grados Celsius. Bastante menos que el agua. Es decir, si ustedes ponen el alcohol y lo ponen a hervir, va a evaporarse mucho más rápido que el agua porque requiere menos temperatura, 78 a 100. Y su coste energético es 204 calorías sobre gramos. 204 calorías sobre gramos. Este sería su calor latente de vaporización. Vaporización. ¿Cuánto energía necesita para evaporarse? Ahí está. Siguiente. Vamos a hablar ahora del mercurio. Mercurio, lo que está en los termostatos. En los termómetros, mejor dicho. El mercurio se derrite, su temperatura de fusión es de menos 39 grados Celsius. Mucho más asequible. Por eso tal vez ustedes hayan visto mercurio líquido. Es extremadamente peligroso tenerlo en las manos, pero sí se puede. Porque menos 39 es mucho más fácil de llegar que menos 114. Y su coste energético es de 2.8 calorías sobre gramos. Poquito, muy poco. Su calor latente de fusión. ¿Y a qué temperatura se evapora el mercurio? A los 357 grados. Muchísima diferencia, muchísima diferencia. 357 es altísima temperatura, es casi lo de un horno. A esa temperatura se derrite, se evapora el mercurio, que también es peligroso inhalar. Y su calor de vaporización es de 65 calorías gramos. Y terminamos con el último, el plomo. El último de los muchos que puede haber. El plomo. El plomo se derrite o se fusiona, mejor dicho, a los 328 grados. Es decir, hasta los 328 grados está en estado sólido. Y para poder derretirlo se requiere un calor de fusión de 5.9 calorías sobre gramos. Si ya para hacer que el plomo se haga líquido requiere una barbaridad de calor, para que se evapore se requiere aún más. 1744 Celsius. 1000 Celsius. Y unos 207 calorías sobre gramos para el calor o la cantidad de energía que requiere para evaporar. Entonces estas cuatro son las que más vamos a trabajar por ahora, con cualquiera, pero la principal siempre va a ser el agua. El agua es nuestra herramienta principal y es la más fácil de trabajar. Ahora sí, ha llegado el momento ya de calcular esto. Así que vamos a comenzar. Y vamos con nuestro primer ejercicio. Es muy parecido a lo que hicimos la semana pasada, muy parecido. Tenemos que hacer un análisis previo, un gráfico y los cálculos respectivos. Primer literal dice lo siguiente. Aquí está. ¿Cuánto calor es necesario? Si estoy grabando, ¿verdad? Si estoy grabando, casi me da. Fusión.
Fusión es para hacerse pasar de líquido a sólido, ebullición de sólido a gaseoso. ¿Cuánto calor es necesario proporcionar a 100 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius para vaporizarlo por completo? ¿Cuánto calor yo necesito para 100 gramos de hielo? 100 gramos, para que se haga una idea, 100 gramos. ¿Qué será? Un cuarto de bolsita de hielo a menos 20 grados, menos 20 bastante, para vaporizarlo por completo. Esto es una serie de pasos que quiero que se las aprendan. Y de ahí simplemente se resuelve. Siempre, lo primero que vamos a hacer es dibujar la tabla de temperatura. Siempre debo colocar esta línea y debo colocar siempre los dos valores de fusión y de ebullición. En el caso del agua, ¿qué valores yo debo colocar? Ojo, esto va a estar en Celsius. Siempre coloco la tabla donde voy a poner todas las temperaturas. ¿Cómo se llama esto? Tengo que especificar que esto trabaja en grados Celsius. Y ahora sí. ¿Qué valores debo colocar? Siempre debo colocar los dos valores de fusión y de ebullición. Siempre. ¿Qué valores debo colocar, niños? Madeleine. No, ese era para el vidrio. Estoy trabajando aquí con hielo, que es agua. Camila. Exactamente, 0 grados y 100 grados. Ese es el primer paso. Colocar siempre la temperatura a la que se funde y a la que se evapora. Las temperaturas que les puse aquí, siempre. Si trabajo con agua en sus estados, estas dos. Si el ejercicio me dice que es alcohol, estas dos. Si trabajo con mercurio, estas dos. Si trabajo con plomo, estas dos. Y con la con la sustancia que sea, siempre el primer paso es colocar a qué temperatura se fusiona y a qué temperatura se evapora. Siempre eso de ahí. A qué temperatura se fusiona y a qué temperatura evapora. Siempre ese es el primer paso. Segundo paso, tengo que leer mi ejercicio y preguntarme, ¿dónde empiezo? Leyendo el ejercicio, ¿en dónde empieza mi análisis? ¿En qué temperatura? Doménica. Ok, específicamente, ¿en qué valor? José. Correcto, lo voy a colocar por aquí. Entonces yo voy a empezar aquí en menos 20 grados Celsius. Aquí empieza todo. Y la pregunta es, esa es la segunda pregunta. O la primera pregunta, ¿dónde empiezo? Segunda pregunta, ¿dónde termino? ¿Dónde yo terminaría? ¿En dónde termino? Doménica. Correcto. Vaporizarlo por completo significa llegar a esta frontera. Llegar a esta frontera. Y ahora sí yo tengo que hacer mi análisis. Yo desde aquí tendré que llegar hasta acá.
tengo que hacer eso. Pero como yo bien les dije la semana pasada, si yo tengo que cruzar las dos fronteras, tengo que hacer una pausa de ley, una parada obligatoria. Por lo tanto, yo tendré este primer trayecto justo cuando llego a la frontera y por lo tanto voy a tener un valor de calor. Después, en la frontera tengo que hacer el trámite para pasar, por así decirlo, y esto me requiere otro valor de calor, un calor 2. Repito, el primer calor es que yo llego desde donde estoy hasta la frontera del cambio de estado. De ahí ya en la frontera del cambio de estado, ahí tengo que pagar otro precio. Una vez que salgo, ahora sí, hago todo este camino hasta la otra frontera. Hasta la otra frontera. Este es un calor 3. Y yo quiero vaporizarlo por completo, es decir, ya quiero salir de esta frontera, quiero entrar al otro lado, un cuarto calor. Es decir, el calor total que yo voy a necesitar se va a dividir en 4. Uno para salir del estado sólido, por así decirlo. Otro para empezar a derretirme, que es esto que está aquí. Empezar a derretirme, a fusionarme. Otro para cruzar todo el estado líquido. Todo el estado líquido. Como si fuese una olla. Ustedes ponen el hielo en una olla y no es que de subidón se hace calor. Primero se derrite en agua. Este que se derrite en agua es todo esto que estoy aquí. Y una vez que ya se derrite en agua, quiero que empiece a hervir por completo este de aquí. Y ahora sí, ya yo puedo calcular mis calores. Calor número 1. Pregunta, yo estoy en el mismo estado. Estoy en sólido, en el país sólido. ¿Qué tipo de calor yo debería utilizar? ¿Qué tipo de calor yo debería utilizar? Anaí. Calor específico. Calor específico. ¿Sabe tiene ese nombre? Sí, calor específico. Como estoy en el mismo país o en el mismo estado sólido, calor específico. Si ustedes se recuerdan, la fórmula era masa, calor específico del objeto en el que estoy, variación de temperatura. La masa siempre será la misma, 100 gramos. Siempre será la misma, 100 gramos. Calor específico del hielo, 0.5. Y esto me dice, ok, en este primer tramo, la pregunta es, ¿a qué temperatura quiero llegar y en qué temperatura estoy? Esto significaba temperatura final menos inicial. Ojo, solo estoy viendo en este primer tramo. Por eso este gráfico es tan necesario. Porque no significa que quiero llegar de menos 20 a 100 de una. Estoy solo en este tramo de aquí. En este tramo la temperatura final a la que quiero llegar serían los 0 grados. Menos la temperatura en la que empiezo, que sería menos 20. Menos 20. Por lo tanto, el calor, el primer calor, el que necesito para dejar, por así decirlo, para empezar a derretirme, es de 1000 calorías. Ese es el primer precio que yo debo pagar. Para dejar de ser hielo y empezar a derretirme, 1000 calorías. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Una vez ya llegué a la frontera, yo debo pagar otro precio. ¿Cómo se llamaba este precio, por así decirlo, que yo debo pagar cuando llego aquí? ¿Cómo se llama eso? Que sería nuestro calor 2. Romina. Calor latente de... Creo que existen dos. Calor latente de... Existe este y existe este. Camila. De fusión. Y la fórmula simplemente es la masa por el calor latente de fusión, que es el valor que les mostré al principio. Fusión busco LF 80. Y la masa siguen siendo 100 gramos. Así que sería 100 por 80. Por lo tanto, mi valor 2 o el precio para pasar la frontera del sólido es de 8000 calorías. 8000 calorías. Solo para empezar ya a fusionar, a derretir. Este primero es para ir bajando de temperatura. Para bajar de menos 20 a menos 10, a menos 5, a menos 4, a menos 3, a menos 2, a menos 1 hasta 0. Y este de acá para empezar de 0 empezar ya a derretir. Muy bien, ya tenemos dos. Solo nos faltan dos. Calor 3. ¿Qué tipo de calor yo debería utilizar aquí? En el tercer tramo. ¿Qué tipo de calor? Gráfico. Camila. Específico. Masa, calor específico del agua, variación de temperatura. Masa siguen siendo 100 gramos, no hay pérdida de materia. Calor específico del agua, ¿cuánto es eso? Madeleine. 1. ¿Y cuál sería mi temperatura final a la que yo quiero llegar? 100. ¿Dónde empieza este tercer recorrido? En 0. Y esto me da un calor total de 100% de 10.000 calorías. 10.000 calorías. Entonces ya pasé, este es el calor que yo necesito para subir de 0 grados a 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 60, 75, 89, 93, 97, 99, hasta llegar a los 100 grados, la última frontera. Y ahora sí, quiero ya evaporarme por completo, calor 4. ¿Cómo es este último calor? ¿Cómo lo calculo? El último. Natalie. Correcto. Que simplemente es la masa, siguen siendo 100 gramos, por el calor latente de vaporización, veo cuánto es en mi tablita de acá, 540. Y simplemente calculo 540 por 100, eso es igual a 5400, a 54.000 mejor dicho. 54.000 calorías. Una vez yo ya hice eso, simplemente debo sacar el calor total, que no es nada más, nada menos que sumar el calor 1, el calor 2, el calor 3 y el calor 4.
dándome un resultado final de 73.000 calorías. Es decir, si yo quiero pasar unos cubitos de hielo que están a menos 20 grados y yo quiero evaporarlos, ustedes pueden hacer el experimento en su casa o pueden imaginárselo. El calor que la olla, la estufa hace es 73.000 calorías. 73.000 calorías. Es una barbaridad. Es una barbaridad. 73.000. ¿Ya? Y eso es todo. Hemos calculado cuánta energía se requiere suministrar o proporcionar para este caso. ¿Alguna pregunta? No. Listo. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí. En la siguiente hora seguimos practicando, pero ahora vamos con otros materiales. Así que lo dejo ahí para que puedan... Ah, sí, vaya Valeria, disculpa que recién la vea. Así que detengo la grabación.